lo que nos reúne esta tarde es conversar un poquito sobre los riesgos de la aprobación de este proyecto de ley que se viene gestando en el Congreso de la República. Obviamente, el primer tema que me llama la atención es que este proyecto de ley desnaturaliza la ley vigente y consecuentemente desnaturaliza la esencia misma del proyecto de ley que apunta a proteger las producciones locales. Tanto es así que el proyecto de ley que ha sido presentado recientemente y que está en dos comisiones, en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Economía del Congreso, lo compara a las producciones internacionales con las producciones locales, las producciones independientes. En ninguna parte del mundo el cine independiente puede competir con las majors del mundo. En ninguna parte del mundo. Pero peor aún, el proyecto de ley lo que intenta es que los incentivos concursables puedan ser también utilizados por las productoras extranjeras y venir al país y beneficiarse como si fuese una producción local, sin hacer el distingo claramente de quién es el productor nacional, cuándo es una obra nacional, cuándo se considera una producción local. Sin ninguna característica de esta naturaleza, pretenden que las productoras internacionales se pongan a competir con las locales de igual a igual, como si realmente estuvieran en igualdad de condiciones. Esa diferencia de condiciones, tanto de posibilidades técnicas y además de inversión, hace totalmente distinta la condición para impedir que puedan competir de igual a igual. Las producciones locales pueden competir con sus pares, con el cine independiente local y con el cine independiente iberoamericano, pero con el cine independiente, más no con las majors del mundo. Eso, desde mi punto de vista, es un despropósito. Se nos dice también en el proyecto que el historial de todas las leyes vigentes han mostrado una resistencia para poder invertir en el cine. Así nos dice como planteamiento del problema en la exposición de motivos del proyecto de ley en cuestión, nos manifiesta eso. Planteamiento del problema, resistencia en todas las leyes para invertir en el cine. Pero a renglón seguido nos dice en el proyecto de ley, oiga, solamente usted va a tener como productor el 50% para cubrir su presupuesto de producción. Entonces, ¿en qué quedamos? Resolvemos el problema planteado en la exposición de motivos y resolviendo el problema planteado en la exposición de motivos es dándole más recursos, es invirtiendo más en el cine peruano y no al revés. Creo que es un contrasentido. Ahí encuentro una contradicción entre la exposición de motivos y lo que plantea el proyecto. Por otro lado, hemos visto también de que nuestro país no ha tenido realmente una campaña de difusión, de promoción de la riqueza natural y cultural de nuestro país al mundo por ningún canal, ni por la televisión, ni por los medios institucionales que son las embajadas, los consulados, las seguridades militares, que son agentes de ventas de cada uno de los países para vender al mundo su riqueza productiva del país. Ni siquiera eso. ¿A través de qué medio lo hemos hecho? Siempre a través del cine peruano. El ejemplo más grave que grafica realmente que conozca el mundo nuestra cultura local, esencialmente una lengua originaria que es el aymara, es Muñaypacha de Óscar Catacora, que tuvo muchísimos premios en festivales del mundo. ¿Y qué cree usted? Que más de un americano quiere conocer ahora Puno. A raíz precisamente, más de un europeo español quiere conocer Puno a raíz precisamente de esa película. Y así hemos venido con el cine independiente, fíjese usted, vendiendo nuestra riqueza natural y vendiendo nuestra riqueza cultural al mundo entero. Ese ha sido el aporte significativo para nuestra economía. Consecuentemente, no ha crecido el turismo como quisiéramos que crezca, y eso es precisamente una deficiencia de nuestra ley vigente, pero en un sentido complementario, no desnaturalizando la ley vigente. Por otro lado,
También nos consideran aquí que no solamente ese 50% para los incentivos concursables esté orientado para todo el proceso productivo de la obra audiovisual, que incluye grabación, que incluye sonidistas, camarógrafos, transporte, hoteles, todo lo que incluye un rodaje, la distribución, la promoción, la formación. Nada de eso lo incluye en este proyecto de ley. Si no dice, solamente tendrás el 50% de tu presupuesto para la grabación. Eso realmente es un despropósito desde mi punto de vista. Por otro lado, el proyecto de ley confunde dos temas. Incluye, por un lado, la Film Commission, incluye, por otro lado, una ley de cinematografía. El objetivo de tener una Film Commission es para promover, para promocionar las locaciones de un país para que las productoras extranjeras vengan a rodar a nuestro país. Esta Film Commission, esta comisión fílmica debe tener una ley especial porque requiere de un presupuesto, requiere de una infraestructura para funcionar como tal, y ese es el objetivo principal. En cambio, una ley de cinematografía tiene por objetivo un objetivo distinto. ¿Cuál es? Esencialmente, posicionar, madurar y fortalecer a la industria local con una única finalidad, con aportar principalmente a la cultura nacional, fortalecimiento de la cultura nacional, pero esencialmente también a la difusión de nuestro país. Entonces, los objetivos de ambas leyes son diferentes. Y si miramos el derecho comparado, vamos a encontrar que no existe un país, salvo Dominicana. En todos los demás países, tanto la Film Commission como la ley de cinematografía van en cuerdas separadas. Son leyes diferentes y van en cuerdas separadas y son diferentes. No puede estar entonces confundiéndose los temas que nos crean realmente una tremenda confusión. Porque la Film Commission necesita un presupuesto. El proyecto de ley no contempla un solo peso como presupuesto para esta Film Commission. Ahí tenemos un problema. Pero esto es un tema de técnica legislativa, obviamente. Este es un tema de técnica legislativa. Yo lo que creo es que la autora o los autores del proyecto tienen que reflexionar sobre el tema y tienen que escuchar a los actores y a la ciudadanía. Se ha generado, obviamente, un cierto temor por la posible derogación de esta ley, pero esta posible derogación depende de varios factores. Primero que haya posturas a favor del proyecto de ley, que no veo muchísimas posturas en contra del proyecto de ley de diferentes ángulos, no solamente del sector comprometido íntimamente, en este caso los productores. No solamente eso, sino que hay académicos, sino que hay ciudadanos que vienen opinando en la Gaceta Ciudadana en un sentido negativo para el proyecto, porque saben perfectamente que la única forma de posicionar a un país en el mundo entero con su riqueza natural y riqueza cultural es a través del audiovisual. No hay otra forma, no encuentro otra forma. Yo siempre lo he comentado esto a Inti y Jenny, y le decía, yo sueño con una película rodada en una maravilla nuestra. Puede ser en el Cusco, puede ser en Máncora, puede ser en la selva. Todas las locaciones son preciosas. ¿Sabe usted por qué no se utilizan para rodar aquí en nuestro país? Porque no tenemos la legislación que tienen nuestros países vecinos. Miremos Colombia. Colombia no tiene una ley, tiene 3 leyes. 3. En el proyecto de ley solamente se refirieron a una. Tiene 3 leyes. Por eso es que Netflix está rodando allá. Colombia, con el cariño y el respeto que les tengo mucho a mis amigos colombianos y mis colegas colombianos, realmente no tiene locaciones más preciosas que tiene Perú. Perú tiene unas extraordinarias locaciones, pero ¿por qué no tenemos
rodando esas películas aquí en Perú porque no tenemos una herramienta fundamental que se llaman incentivos fiscales. Esos incentivos fiscales que todos los países de Latinoamérica e Iberoamérica lo tienen, por eso es que usted ve rodando películas en Colombia, en México, en República Dominicana, en Argentina, en Brasil. Esos incentivos fiscales es la pata de la mesa que le falta a nuestra legislación vigente, pero como complementaria, no desnaturalizándola, no derogándola, no quitándole realmente lo que ya tiene el país, no en beneficio del sector, sino en beneficio del país. Le preguntaba yo, le decía ayer a Susel Paredes, le preguntaba a un ministro de Economía para aprobar precisamente ese decreto de urgencia, que cómo iban a difundir el bicentenario en nuestro país. Y me decía a través de la televisión peruana. Y yo le decía, ministro, pero la televisión peruana no se ve en el extranjero. No se ve en el extranjero. Y la única manera de hacerlo sería a través de una obra audiovisual, de una película. Allí empieza a prestarnos atención. Por eso es que se acelera ese decreto de urgencia que no data después del rompimiento o del cierre del Congreso. No, el proyecto de ley, este proyecto de ley que hoy es ley vigente, el decreto de urgencia, proviene de 2017 que lo presentó el Ministerio de Cultura y que fue discutido no solamente en el Congreso, con la participación ciudadana toda. Se hizo un multievento en el Congreso para discutir el tema. De manera tal que no se puede argumentar que este decreto de urgencia se hicieron en cuatro paredes, entre gallo de medianoche. Eso no es cierto. Y lo digo con absoluto respeto a los señores congresistas. Eso no es cierto. Eso es una falacia, realmente. Todo el procedimiento de discusión constitucional se produjo para tener el decreto de urgencia. Lo que ocurre es que el decreto de urgencia coincidió con el cierre del Congreso y no había más tiempo que esperar y se sacó un decreto de urgencia que hoy constituye ley de acuerdo al procedimiento constitucional, de manera tal que no hay nada irregular, no hay nada escondido, muy por el contrario, el sector productivo, en este caso los productores audiovisuales nacionales, han actuado siempre con absoluta limpieza y absoluta transparencia. Nunca, a puerta cerrada, nunca con algo bajo la mesa. Todo lo contrario. A nosotros nos interesaba abrir el debate. Por eso es que organizamos un evento en el Congreso donde participó el ministro de Cultura, donde participaron varios congresistas y donde participaron no solamente productores, varios ciudadanos que no tenían nada que ver con el sector, opinando sobre el tema. Y la conclusión era que era una necesidad estratégica para el país contar con una ley de cinematografía, porque este decreto de urgencia proviene después de 35 años de haber esperado una ley. Y hoy por hoy nos quieren con un plumazo dejarnos sin ley. No solamente dejarnos sin ley, sino desnaturalizándolo. Yo creo que esto, a grosso modo, de manera muy escueta, de manera muy sucinta, creo que nos lleva a concluir que nuestra ley no es la ley realmente deseable, toda ley es perfectible. Lo único que falta en esta ley vigente son los incentivos fiscales. Me hubiera encantado leer un proyecto que complemente a la ley vigente, que sea complementario a la ley vigente. Yo lo que creo que se han apresurado porque se enteraron que existe una comisión ejecutiva en el Ministerio de Economía, donde están todos los sectores, está el Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, está PROMPERÚ, están las municipalidades, están los productores, todo en una mesa ejecutiva analizando precisamente los incentivos fiscales y se apresuraron sacando un proyecto de ley que realmente desnaturaliza nuestros objetivos, no como sector, sino como país.
porque está en juego aquí el país. Nos estamos olvidando el aporte importante, el aporte económico que realiza el productor audiovisual, las producciones audiovisuales. Aunque se diga que nadie lo ve, el aporte nuestro es importantísimo. Todo lo que se mueve, las industrias culturales oscilan, casi llegamos al 7% del Producto Bruto Interno como aporte para el país como tal. Entonces, peor aún, si nosotros nos quedamos sin ley, no quisiéramos realmente estar mucho más atrás, porque ya estamos a la saga de todos los países de Iberoamérica. Miremos nomás, aquí nomás, cruzando la frontera con Colombia. Yo envidio a Colombia cuando veo a todas las medios rodando allá. Porque si logramos, por ejemplo, complementar esta ley vigente que tenemos con una de incentivos fiscales, únicamente de incentivos fiscales, vamos a tener una ley a la altura de las circunstancias. ¿De qué nos sirve tener un decreto legislativo 822, la ley de derecho de autor, si realmente no tenemos una ley que permita tener una industria fuerte, bollante, sólida, competitiva? Pero se vuelve competitiva no poniéndolo a la par con las productoras internacionales para que compitan igual y que ambas se beneficien de los incentivos concursables. No, no, no. Ese no es el sentido y no vamos a encontrar en ningún país, no vamos a encontrar ningún país que tiene ese concepto, sino que los productores locales tengan acceso a esos incentivos concursables en la medida que la ley vigente lo contempla. Es decir, un monto determinado, un presupuesto determinado, que es realmente el inicio de todo presupuesto de un productor. Porque no estemos pensando de que una producción se hace con 50,000 o 60,000 soles que le da la DAFO al productor. No, eso no cuesta un proyecto audiovisual. Cuesta mucho más que eso. Pero con algo se empieza. Con algo se empieza. Pero si de eso me vas a decir que solamente me vas a dar el 50%, realmente me estás matando como industria, me estás matando. Hay 4 proyectos de ley, 3 de los cuales realmente uno es de cuota de pantalla, otro es de incentivos fiscales per se y otro es de Field Commission y el otro es realmente que desnaturaliza la ley vigente. Esos 4 proyectos de ley. Lo ideal es que aprobemos los proyectos de ley que suman y que no restan. Y dejemos de lado los proyectos de ley que realmente van a afectar a la industria cinematográfica y al país. ¿Por qué digo al país? Porque ya quiero ver cuando no existan producciones locales en todos los festivales del mundo, ¿quién va a representar al país? Dígame quién. ¿El Ministerio de Cultura? ¿El INDECOPI? ¿Sabe quién es el representante genuino del país? Es el productor audiovisual, es el director de cine que va a los festivales a mostrar su película y a mostrar la película con lo que trae consigo en ella, llámese una locación o llámese una lengua originaria o llámese una experiencia vivida en nuestro territorio nacional. Esa representación permite realmente que a nuestro país lo conozca el mundo. No conozco yo ninguna institución pública que haya hecho ese trabajo. No conozco ninguna. Y aquí voy a elogiar un poquito a un embajador natural que tenemos respecto a nuestra carta de presentación en el mundo, la gastronomía, Gastón Acurio. Es un embajador ad honorem. No lo hizo el Estado, no lo hizo como política de Estado, a pesar que sabíamos perfectamente hace muchos años que teníamos el mejor ceviche del mundo. A pesar que sabíamos perfectamente que teníamos el mejor pisco del mundo. Hoy sabemos perfectamente que tenemos el mejor casimir del mundo y sin embargo no sabemos venderlo. Y la única manera de venderlo es a través del audiovisual. Es la única manera de venderlo al mundo entero. Entonces yo diría, oiga, echémosle una mirada a los proyectos de ley que suman y que nos restan.
que suman al fortalecimiento de nuestro país para que tenga un posicionamiento en el mundo entero como tal. Porque eso es lo que nos va a generar los puestos de trabajo. Ya me quiero imaginar cuando la aguja del turismo crezca de un giro repentino, de un cuadrante negativo a un cuadrante positivo, ya quiero imaginarme el impacto en el turismo producto de esa actividad. Pero eso no lo vamos a conseguir derogando lo que tenemos. No lo vamos a conseguir. Entonces, primera situación que pudiéramos echarle una mirada a los proyectos que suman y que nos restan. Claro está que seguramente las comisiones en las cuales están estos proyectos de ley van a sacar algún dictamen en un sentido u otro. Nosotros esperamos que tanto la Comisión de Cultura y la Comisión de Economía, que tienen estos proyectos de ley, esencialmente el proyecto de ley que desnaturaliza la ley vigente, saquen resoluciones o dictámenes desfavorables. Pero también es cierto que hay que prestarle atención al Ministerio de Economía, porque este proyecto de ley tiene una iniciativa de gasto. Y si miramos la Constitución política, nos dice claramente que solo el congresista tiene iniciativa de gasto cuando se refiere a su presupuesto interno del Congreso. Cuando se trata de incluir un gasto referido al presupuesto general de la República, lo que necesita es un dictamen favorable del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía mirará con ojo cuidadoso, con lupa, este proyecto de ley y sabrá perfectamente que no es lo que estamos buscando como país. Lo que estamos buscando como país es un proyecto de ley de incentivos fiscales que fortalezcan a la industria que tenemos en este momento y a la ley que tenemos en este momento. Entonces hay varias cosas que hacer, ¿cierto? Echarle una mirada a la Comisión de Cultura, a la Comisión de Economía del Congreso, al Ministerio de Economía. Y yo, fíjese, yo soy partícipe, y ahí va la recomendación, yo soy partícipe de dialogar con todos, e inclusive con los autores del proyecto. No hay forma de consensar criterios de uno u otro lado si es que no nos sentamos y conversamos sobre el tema. Y si podemos generar, como lo decía en algún momento el Calero, podemos generar un debate con los autores del proyecto con muchísimo gusto. ¿Cómo no? Nos sentamos a debatir sobre el tema. Nos sentamos a debatir. Si el debate es público, mejor todavía. Mejor todavía. Pero lo que creo que está en juego, no está en juego un sector de la cultura, los productores audiovisuales, está en juego el país. Porque todo el trabajo que hemos hecho, cuando menos se queda Perú, siempre ha sido pensado un proyecto de ley vinculado a un gran objetivo. Y ese gran objetivo es el país. Esta no es la excepción. Siempre estamos pensando en un gran objetivo en el país. ¿Qué recomendaría yo? Entonces, abrir nuestro pensamiento y decir, vamos a sentarnos con quien tengamos que sentarnos a conversar sobre este tema, porque no estamos persiguiendo otra cosa, sino el fortalecimiento de una industria que nos va a generar los puestos de trabajo y que nos va a traer inversiones, sí y solo sí tengamos una industria fuerte, tengamos una industria que tenga la posibilidad de hacer producciones como nos viene haciendo. Antes de esta ley teníamos más o menos 15 producciones por año. Hoy tenemos 70 producciones por año. Y todavía nos quedamos chicos, Inti. Nos quedamos chiquitos. Si miramos a Argentina, tienen incentivos concursables 10 veces más de lo que tiene Perú. A pesar de que la situación económica de Argentina no es la mejor, pero entienden perfectamente que hay que invertir en cultura, entienden perfectamente que hay que invertir en la cinematografía que va a ser un instrumento de comercialización y difusión del país al exterior. Así lo entienden y así lo entendemos también nosotros. Creo que va por ahí el tema. Entonces, tener la mente abierta para poder sentarse y negociar, conversar, no negociar, conversar con todos y llegar a consensos
que es lo que busca siempre. El país está muy dividido, Inti. El país y el mundo está muy dividido. No queremos más divisiones, lo que queremos es consensos. Si esto es así, bienvenido sea. Pero vamos a suponer que tengamos una noticia nefasta y tengamos dictámenes favorables y el proyecto de ley pase al Pleno. Es nuestra tarea, obviamente, conversar con cada uno de los congresistas. Y allí sí, yo planteaba un plan alterno. El plan alterno es realmente generar un proyecto de ley que pudiera ser presentado por algún congresista. Hay muchos congresistas que quieren llevar la bandera de un proyecto de ley que permita complementar con el posible proyecto de ley que desnaturaliza que pudiera ser aprobado, que naturaliza la ley vigente, y pudiéramos sacar un dictamen conjunto, que podría ser el mal menor. Claro está, elaborar un proyecto de ley no es tan rápido, no es de la noche a la mañana. Va a implicar esfuerzo y trabajo. Sí, pero estamos hablando del futuro del país. Y habrá que dedicarse un tiempecito para poder conversar ese tema. Pero eso está en función de que mis colegas, de que mis amigos del sector también lo admitan, y créame que si estuviese en mi decisión, yo estaría trabajando ya en el proyecto de ley. Y no es porque estoy avisorando que tengamos dictámenes favorables respecto al proyecto de ley en cuestión. No, no estoy avisorando eso. Más bien tengo la absoluta esperanza que el Ministerio de Economía sacará un dictamen desfavorable. Y al tener un dictamen desfavorable el Ministerio de Economía, no hay posibilidad que ese proyecto prospere. Amén con la Comisión de Cultura, que ayer estuvimos con la doctora César Paredes. Creo que las cosas están claras ahí, pero no estoy tan cierto en la Comisión de Economía del Congreso. Entonces, ese es el escenario al cual nos enfrentamos.